Reya y Sakina furon dos hermana egipcia que, junto con su esposo y otro complice, levaron a cabo una serie de secuestros, robos y asesinatos de mujeres en la ciudad de Alejandría a principios del siglo XX. Su crimen conmocionaron a la sociedad egipcia y se convirtieron en un caso judicial muy sonado. Origen y legada a Alejandría. Reya y Sakina Ali Amam eran originaria de un pueblo rural en el Alto Egipto. Se trasladaron a Alejandría en busca de una vida mejor, como mucha otra persona en esa época. Ambas se casaron y se establecieron en los barrios populares de la ciudad. Los crimen. El modus operandi de la banda era atraer a mujer, a menudo aquella que portaban joya o dinero, a su casa bajo diversos pretextos, como ofrecer el trabajo o una buena oferta de compra. Una vez dentro, las drogaban o las asfixiaban, robaban su pertenencia y luego enterraban los cuerpos dentro de su propia casa o en propiedad cercana. Se cree que los crimen comenzaron alrededor de 1919 y continuaron hasta su descubrimiento en 1920. El descubrimiento. La desaparición de varias mujeres en Alejandría levantó sospecha. La policía local comenzó a investigar, pero no fue hasta que se descubrieron varios cuerpos en avanzado estado de descomposición en los alrededor de las casas de Reya y Sakina que se comenzó a desenredar la trama. Un olor fétido y persistente en las áreas donde vivían fue lo que finalmente llevó a las autoridades a realizar inspección más exhaustiva. El juicio y la condena. Cuando los cuerpos fueron exhumados de su propiedad, la evidencia era abrumadora. Reya y Sakina, sus esposos, Azabala Said Mari y Mohamed Abdelahal, y varios cómplices fueron arrestados y sometidos a juicio. El juicio fue un evento mediático masivo, con la prensa informando avidamente sobre cada detalle. Las víctimas de Reya y Sakina eran predominantemente mujeres de la clase trabajadora o de estrato económico bajo de Alejandría. Eran mujeres que a menudo levaban su ahorro, joya o pertenencia de valor consigo, es lo que las convertía en blanco atractivo para la banda. Los crimen se desarrollaron en un contexto de privación económica, donde la posibilidad de obtener dinero rápido, incluso a través de medios ilícitos, era una tentación para algunos. Aquí y algunos detalles más sobre las víctimas y el contexto. Mujeres vulnérables. Muchas de las víctimas eran mujeres que se dedicaban al comercio ambulante, vendían bien en los mercados o trabajaban como sirvienta o lavandra. Algunas buscaban oportunidad de negocio o incluso préstamo, es lo que las hacía susceptibles a las ofertas engañosas de Reya y Sakina. La banda se aprovechaba de la confianza y la necesidad de esta mujer. Motivo principal, robo. El principal motivo detrás de los asesinatos era el robo. La banda despojaba a las víctimas de su joya, oro y plata eran común, dinero en efectivo y cualquier otro objeto de valor que pudieran levar. En algunos casos, se especuló que también podían robar ropa y otro enser. Modus operandi y engano, Reya y Sakina, a menudo con la ayuda de su esposo y complice, atraían a las víctimas a su casa. Usaban una variedad de pretextos. Ofrecer el joya a precio bajo. Prometer el trabajo bien remunerado. Decir que tenían un comprador interesado en su bien. Invitarla a compartir un té o una comida. Una vez dentro, las víctimas eran reducidas, a menudo asfixiadas o estranguladas. Identificación de las víctimas. La identificación de algunas de las víctimas fue un proceso difícil debido al estado de descomposición de los cuerpos, que a menudo habían sido enterrados clandestinamente dentro o alrededor de las propiedades de las hermanas. Sin embargo, gracias a los testimonios de familiares que reportaron la desaparición de sus seres queridos y la identificación de alguna pertenencia, la policía pudo establecer la identidad de varias de ellos. Impacto social. Los crimen de Reya y Sakina generaron una profunda sensación de miedo e inseguridad entre las mujeres de Alejandría, especialmente entre aquellas que vivían en los mismos barrios o se encontraban en situación económica similar a las víctimas. La historia sirvió como una advertencia sombría sobre los peligros y la criminalidad en la ciudad. Número de víctimas. El número exacto de víctimas siempre ha sido objeto de debate y especulación,
pero las investigación oficial y el juicio establecieron que la banda fut responsable de al menos 17 asesinatos confirmados. Algunas fuentes sugieren que el número podría haber sido mayor. La historia de las víctimas es trágica y subraya la vulnerabilidad de cierta población en un periodo de cambio social y económico. Su muerte fueron el resultado de la depravación y la codicia de una banda criminal que explotó la confianza y la desesperación de otra mujer. Fueron las primeras mujeres en ser ejecutadas en Egipto en el siglo XX, un hecho que subrayó la gravedad de su crimen y la determinación de la justicia. La ejecución tuvo lugar el 21 y 22 de diciembre de 1921. La historia de Reya y Sakina ha perdurado en la cultura popular egipcia. Se han hecho numerosas películas, séries de televisión, obras de teatro y libros sobre su crimen. Su historia es un recordatorio sombrío de un capítulo oscuro en la historia criminal de Egipto, y cómo la desesperación y la codicia pueden llevar a actos atroces. La fascinación con su caso a menudo se centra en el hecho de que fueron mujeres quien orquestaron y participaron activamente en estos brutales asesinatos.